Buenas tardes, mi nombre es Liliana Bolívar Bolívar. Soy aprendiz en el técnico en servicios comerciales y financieros de la ficha 318-6287. Esta es la actividad de gestión de bases masivas de datos y Big Data en las organizaciones financieras. Inicialmente les voy a ir dando como un resumen de cada tema con sus respectivas preguntas. Entonces, en gestión de bases masivas de datos, el uso del Big Data. En este video quiero hablarles sobre el tema clave en la transformación digitales en las empresas, la gestión de bases masivas de datos y el uso de Big Data en las organizaciones financieras. Hoy en día los datos son uno de los recursos más valiosos del mundo. Cada segundo los bancos y entidades financieras generan millones de registros transaccionales, solicitudes de crédito, operaciones en línea y movimientos de cliente. Pero más allá de acumular información, el verdadero desafío en esta organización es analizar y convertirla en conocimiento útil. De eso se trata la gestión de bases masivas, de aprovechar la información para tomar mejores decisiones, reducir riesgos y mejorar la experiencia de los clientes. Vamos a ver paso a paso. La minería de datos. La minería de datos es una técnica que nos permite descubrir patrones, tendencias y comportamientos ocultos dentro de enormes volúmenes de información. En el sector financiero, la minería de datos sirve para detectar fraudes, predecir el riesgo de crediticio o identificar oportunidades de inversión a través de herramientas como RapidMiner, Python, Knowledge o Sovereign Machine Learning. Los analistas pueden procesar millones de datos en cuestiones de minutos. Sin embargo, antes de analizar, es fundamental asegurar la calidad de los datos. Esto implica limpiarlos, eliminar duplicados, corregir errores y normalizarlos. Solo con datos confiables es posible obtener el resultado preciso que realmente apoye la toma de decisiones y estrategias. En pocas palabras, la minería de datos convierte la información cruda en conocimiento valioso. Acá vamos a encontrar las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué objetivo busca la organización al aplicar minería de datos en sus procesos financieros? La respuesta sería identificar patrones de comportamiento en clientes, detectar fraudes, optimizar estrategias de riesgo crediticio y mejorar la toma de decisiones basada en datos. Segundo, ¿qué herramientas o software se utilizaría para realizar la minería de datos? En este caso se pueden utilizar herramientas como RapidMiner, Knack, Weka, Python, con librerías como Pandas, Sklearn o plataformas en la nube como Azure Machine Learning o Google Vector. ¿Cómo se garantiza la calidad y limpieza de datos antes del análisis? Aplicando procesos de depuración, normalización, eliminación de duplicados y verificación de consistencia mediante scripts automatizados o ETL, extractor transformación log. ¿Qué métodos estadísticos o algoritmos se implementan para analizar los datos? Algoritmos de clasificación, regresión, clustering y árboles de decisión según la necesidad analítica, por ejemplo, segmentación de clientes o predicción de morosidad. Base de datos. En el siguiente pilar es el manejo de las bases de datos, donde toda la información se almacena y se organiza. En el ámbito financiero, se utilizan principalmente dos tipos de bases relacionales como el SQL Server u Oracle, que almacena datos estructurados, y las bases NoSQL como MongoDB o Cassandra, que son ideales para datos no estructurados como comentarios, imágenes o datos de redes sociales. Pero además del almacenamiento, es esencial garantizar la seguridad. Las organizaciones deben controlar el exceso con permisos de roles, usar encriptación para proteger los datos sensibles y realizar copias de seguridad automáticas. Recordemos que los datos financieros son uno de los activos más delicados y valiosos de cualquier entidad. Una base de datos segura
Es la columna vertebral de la confianza digital. Las siguientes preguntas serían: ¿qué tipo de bases de datos se utiliza la organización SQL, no SQL híbrida? Dependería del tipo y volumen. Dependería del tipo y volumen de datos. En entidades financieras suelen utilizar bases relacionadas con SQL Server, Oracle, combinadas con NoSQL, MongoDB, Cassandra, para datos no estructurados. Como ¿cómo se gestionan los permisos y roles de acceso a la base de datos? La respuesta sería a través de políticas de seguridad basadas en roles, autenticación multifactor y riesgos de auditoría. Séptima, ¿qué mecanismos de respaldo y recuperación de datos están implementados? Serían copias de seguridad automáticas diarias, almacenamientos en la nube redundante y planes de estructura antes desastres. Octavo, ¿cómo se manejan los datos sensibles y confidencialidad en la base de datos? Utilizando cifrado de tránsito y en reposo, anonimación de datos personales y cumplimiento de normativas como la ley de datos y GDPR. El Big Data. En el Big Data no se trata de solo manejar grandes volúmenes de información, sino de procesar al tiempo real para obtener resultados inmediatos y útiles. Gracias a plataformas como Habdo, Spark o Google Reader, los bancos pueden analizar simultáneamente millones de operaciones, por ejemplo, detectar movimientos inusuales en cuentas bancarias, identificar patrones de fraude o incluso anticipar crisis financieras. El Big Data también ayuda a personalizar servicios, ofreciendo productos a la medida de cada cliente según sus hábitos financieros. Pero para poder lograrlo se necesita una infraestructura tecnológica robusta, equipos de análisis de datos bien formados y una gobernanza de datos sólida que asegure calidad, integridad y trazabilidad. En pocas palabras, el Big Data convierte los datos en inteligencia y la inteligencia en decisiones estratégicas. Sus preguntas serían: 9. ¿Qué fuentes de datos alimenta el ecosistema Big Data en la entidad financiera? Datos transaccionales, redes sociales, registros de clientes, sensores log y datos externos de mercado o comportamiento financiero. 10. ¿Qué infraestructura tecnológica soporta el procesamiento de grandes volúmenes de datos? Plataformas distribuidas como Habdo, Spark o servicios en la nube que permiten procesar paralelo y escalabilidad. 11. ¿Cómo se garantiza la integridad y veracidad de los datos procesándose en el entorno Big Data? Mediante validación automática, control de versiones, registros de trazabilidad, linaje de datos y política de gobernanza de datos. 12. ¿Qué métricas se utilizan para evaluar el rendimiento de soluciones Big Data? El tiempo de respuesta latencia, eficiencia del procesamiento, escalabilidad, disponibilidad y precisión de los análisis. Gestión de datos masivos. Cuando hablamos de la gestión de datos masivos, nos referimos al conjunto de técnicas que permiten almacenar, integrar y transformar la información de manera eficiente. Entre las más utilizadas están las datas de Warehouse y Data Lake, donde los datos se concentran y organizan para su posterior análisis. Estos sistemas permiten crear informes, indicadores y paneles interactivos con herramientas como Power BI y Tableau, que apoyan directamente a los líderes en la toma de decisiones. Además, la interoperabilidad entre sistemas es vital. Gracias a la app y los procesos ETL, transforman los datos pueden fluir entre diferentes plataformas sin perder su coherencia. Una gestión de datos masiva eficiente es la base de una organización verdaderamente inteligente. Sus preguntas serían: ¿qué técnicas se aplican para manejar, almacenar y organizar grandes volúmenes de datos? Uso del Data Lake, Data Warehouse y el almacenamiento distribuido basado en particionamiento y comprensión. 14. ¿Cómo se asegura la interoperabilidad entre diferentes sistemas de información?
a través de apps, integraciones ETL y el uso de estándares abiertos de intercambio de datos. 15. ¿Qué estrategias se emplean para transformar los datos en información útil para la toma de decisiones? Aplicaciones de inteligencia de negocios, visualización de datos con herramientas de Power BI y Tableau y generación de tableros ejecutivos. Mis recomendaciones en este taller abordamos la gestión de bases masivas utilizando Big Data, un proceso esencial para las organizaciones financieras que buscan optimizar sus decisiones basadas en información confiable. La minería de datos permite descubrir patrones ocultos y detectar riesgos financieros. Las bases de datos aseguran que la información está bien estructurada y protegida. El Big Data amplía las capacidades analíticas mediante el procedimiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real, mientras que las técnicas de gestión masiva garantizan la calidad, aseguramiento y accesibilidad de esta información. Recomendaciones para las organizaciones financieras serían: 1. Implementar políticas claras de gobernanza y seguridad de datos. 2. Utilizar tecnologías escalables y sostenibles. 3. Capacitar constantemente al personal en análisis de datos Big Data. 4. Priorizar la ética y la privacidad en el manejo de información. De esta forma, el uso del Big Data se convierte en una herramienta estratégica para el crecimiento, la eficiencia y la transparencia de las entidades financieras. La conclusión de esto es que la gestión de datos masivos, de bases masivas y el uso del Big Data representan una gran oportunidad para el crecimiento del sector financiero. Las entidades que logren aprovechar el poder de datos con responsabilidad, seguridad y visión estratégica serán las que lideren un futuro digital. Gracias por acompañarme en este resumen. Espero que esta información les haya sido útil y los motivo a seguir aprendiendo sobre los datos que transforman nuestra organización y nuestra sociedad. Hasta pronto. Muchísimas gracias, profe, y qué pena por todas las veces que me equivoqué. Bueno, gracias.